Salmo 19, versículos 7 a 12. Esta noche queremos que Dios nos haga comprender cuán importante es tomar en cuenta, valorar, atesorar su palabra, porque esa palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas y tiene el poder de hacer operaciones milagrosas en nuestro interior. Quisiera que pongamos nuestra atención a estos versículos para que Dios traiga, por medio de esa exposición de su palabra, lo que Él quiere para nosotros esta noche. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vamos a orar. Señor, en esta hora a ti clamamos, porque en ti somos, andamos, nos movemos y existimos, y de ti dependemos. Solo si tú abres nuestro entendimiento, alumbras nuestro ser, dispones nuestro corazón y alumbras, Señor, todo nuestro entendimiento, podemos recibir y entender tu palabra, mientras nuestra voluntad, Señor, por tu misericordia la pone por obra. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar, y que tú nos libres y nos enseñes y nos muestres nuestros errores, aun aquellos que nos son ocultos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si nosotros nos damos cuenta, ponemos nuestra atención en este salmo, los versículos 7 a versículo 9, David nos está, por medio de palabras específicas, nos está enseñando cómo Dios expresa su palabra, cómo la manifiesta a nuestras vidas. Fíjense que David habla de la ley, del testimonio, de los mandamientos, del precepto de Dios, de los juicios de Dios. Cada una de esas palabras está diciéndonos que Dios se ha acercado a nuestras vidas, nos ha dado a conocer su voluntad, su propósito, sus deseos, a través de esas palabras. Ley, Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. La recuerda al hombre cuando le dice al pueblo de Israel junto al monte Sinaí cuál era la ley, cuál es la ley, la esencia de la ley. Leyes, muchas que se desprenden de esas que él dio como 10 mandamientos. Cuando Dios habla, David habla del testimonio de Dios, está refiriéndose a cada una de esas palabras que Dios nos da, que son evidencias de su poder, de su majestad, de su gloria, de su dirección, de su instrucción. Así que cada una de estas palabras nos refieren a esas maneras diversas en que Dios nos enseña quién es Él, cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuál es su dirección para nuestras vidas o para la vida del ser humano. De cada una de esas expresiones, David nos habla de bendiciones que esa palabra trae a nuestra vida, ya sea en forma de ley, de testimonio, de estatutos, de preceptos, de normas o decretos. Esas palabras de Dios traen a nuestras vidas bendiciones. Por favor, vaya de nuevo al versículo 8 y dice, la ley de Jehová es perfecta. Aquí viene la bendición, convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, viene la bendición, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Entonces quiero que nos detengamos un poquito en cada una de esas bendiciones para que comprendamos que la palabra de Dios hace un efecto
muy especial, tiene toques, matices que traen a nuestras vidas enriquecimiento. La palabra de Dios no es cosa muerta, como muchas personas piensan. No es una palabra inefectiva. Dios no nos dice lo que Él nos dice simplemente porque quiere hablar, sino que Dios, como menciona Hebreos, a través de mucho tiempo, a través de muchos profetas, por medio de muchas maneras, Dios se ha acercado para traernos esa palabra que Él quiere que nosotros absorbamos. Primero aceptemos, absorbamos, internalicemos, atesoremos y pongamos en práctica. Porque el punto crucial de todo esto, y lo vamos a ver en un rato, es no solo oír, sino obedecer. Es ahí donde la palabra de Dios toma la dirección y toma la autoridad de nuestras vidas y va haciendo esas operaciones, esas transformaciones. Uno de los errores que la palabra nos enseña es que oímos la palabra de Dios y somos oidores olvidadizos. Quizás nuestra intención no es olvidar, pero la mala práctica que tenemos es que continuamente oímos y olvidamos. Si nosotros hacemos un ejercicio aquí ahora mismo de cuál fue la palabra hace 2 semanas, posiblemente no nos acordemos. Entonces la palabra de Dios no solo quiere traerla, sino quiere que caiga en nosotros y que esa palabra traiga fruto, porque los frutos son tan evidentes, tan necesarios para nuestras vidas, porque son planeados por Dios, tan enriquecedores, que cuando nos perdemos de esto, nuestras vidas no están viviendo en la riqueza y no estamos viviendo en el potencial que Dios quiere. Fíjense el primer milagro que ahí se menciona. Dice que la palabra de Dios produce la conversión del alma. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué es conversión? Es regresar. Ese es el sentido puro de la palabra conversión, regresar, volverse, dejar atrás lo que se estaba haciendo y encaminarse en dirección contraria a aquello a lo cual Dios nos llama. Cuando una persona se convierte, está diciendo la palabra de Dios, está diciendo Dios a través de su palabra, que cuando usted y yo aceptamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos convence y nosotros dejamos de ir en dirección opuesta a Dios y nos regresamos a Dios, que es nuestro creador, nuestro Padre Celestial y quien quiere traer esa riqueza abundante a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué el alma necesita conversión? Noten qué interesante lo que dice ahí. Dice allí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, la hace diferente, la hace dar vuelta. El alma necesita conversión, necesita volverse de sus malos caminos, porque el alma es, sin el espíritu, es lo que gobierna nuestras vidas. Solo cuando hay conversión y nos devolvemos a lo que Dios quiere, el espíritu empieza a gobernar nuestras vidas. En el alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones, está una voluntad fuera del Espíritu Santo. Ahí está la mente. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, pero el alma es lo que refleja los atributos de Dios. Sin la dirección y el gobierno del espíritu, nuestras almas son almas, como dicen Hebreos, sin ancla. Es Dios que nos da el ancla, que nos permite tener el ancla por medio de la obediencia a su palabra. Así que cuando la ley de Dios toca nuestras vidas y la recibimos, el alma empieza a devolverse de sus malos caminos para encontrarse con el Dios que la creó. Lo segundo que dice es que esa palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Y quiero que ustedes vean en Deuteronomio capítulo 4, algo muy especial que Moisés le dijo en su último discurso al pueblo de Israel. Antes de que Dios lo llevara a su presencia, él le dijo al pueblo de Israel, mirad, Deuteronomio 4, versículos 5 y 6, mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Fíjense bien, estatutos y decretos. Palabra de Dios dada en forma de estatutos y decretos. Y dice, como Jehová mi Dios me mandó. Es decir, yo les estoy dando a ustedes lo mismo que Dios me dio. No lo he alterado. Estoy transmitiendo la misma palabra que Dios me ha dado. Y seguimos al siguiente versículo y dice, guardadlos pues y ponedlos por obra
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Conocer la palabra de Dios y hacer caso a la palabra de Dios trae sabiduría al alma. Esa sabiduría que perdimos a consecuencia del pecado. Esa sabiduría que Dios insertó en nosotros, pero que el pecado nos ha hecho alejar de la sabiduría de Dios y creer, aceptar y vivir conforme a la sabiduría de este mundo. Todos nosotros tenemos más sabiduría del mundo que sabiduría de Dios. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, rompe ese patrón. David está hablando justamente de que la palabra de Dios, el testimonio de Dios que es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Por qué al sencillo? Porque para acercarnos a Dios y ser sabios según Él, necesitamos ser, como dijo Jesús más adelante, como niños. No se recibe la palabra de Dios con altivez. Muchas personas lo hacen. Altivez y soberbia, desprecian la palabra de Dios, no hacen caso, protestan contra ella. Esa no es la forma de recibir de Dios sabiduría. Dios no entra en pugilato con nadie. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios, tenemos que rendir nuestra inteligencia a Dios, tenemos que rendir a Dios todos nuestros procesos mentales, emocionales, afectivos, para que Dios haga su obra. Dios tiene que sacar, eliminar toda basura que nosotros tenemos e insertar en nosotros su sabiduría. Moisés le decía al pueblo, ustedes eso que Dios me ha dado, esa palabra que Dios me ha dado, tómenla, guárdenla, háganla, obedézcanla, de la única forma en que ustedes serán sabios delante de Dios y delante del mundo, es si ustedes lo hacen. ¿Cuál es la próxima cosa que dice allí el versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos. Bendición, alegran el corazón. Es que esta es una clave. Usted quiere ser una persona alegre, llénese de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está llena de promesas para provocar en nosotros el gozo de Dios. Cada promesa en medio de cualquier situación, aflicción, dificultad, problema, viene la palabra, el Espíritu la trae si la tenemos, y esa palabra trae gozo a nuestras vidas. Por eso el cristiano real, el hombre y la mujer cristianos de verdad, cuando tenemos dificultades, nos vamos a la palabra. Allí encontramos consuelo. Allí Dios desata su paz sobre nuestras vidas. Y tenemos ese gozo que Dios continuamente lo refresca, lo renueva. Nosotros tenemos, vuelvo a decir por la palabra, alegría al corazón. Y mire, hermanos, si Dios promete perdón, si Dios promete que mi culpa va a ser borrada, si Dios me promete salvación, si Dios me promete libertad, si Dios me promete esperanza bienaventurada, si Dios me promete ser hija o hijo de Dios, no produce todo esto, el conocer esto no produce gozo. Pues si nosotros lo tenemos fresco, dice la palabra, que los mandamientos de Dios, eso es lo que producen. Por eso Cristo más tarde dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque los mandamientos de Dios no son una prisión ni una cárcel. Es el espacio que Dios produce, regala a nuestras vidas, para que andando dentro de su voluntad y haciendo las cosas conforme a sus mandamientos, Él nos libre de trastornos, de traumas, de problemas, de dificultades. Podamos ver a Dios trabajando en nuestras vidas de manera eficaz y poderosa. Guardar los mandamientos quiere decir hacer la voluntad de Dios, quiere decir obedecer la voluntad de Dios. Trae alegría al corazón, no es una carga, no es un peso. Cada vez que yo oigo a cristianos diciendo, es que no es fácil, ¿y quién le dijo a usted que el reino de los cielos es fácil o no es fácil? No, eso es algo del mundo. A lo que Cristo me llama es a caminar en su voluntad, para que haciendo su voluntad, Él refresque, impacte, transforme, renueve mi manera de pensar, y mi manera de pensar renueve mi manera de sentir, y mi manera de sentir renueve la forma en que hago las cosas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando tú piensas que eres salvo por gracia, pura misericordia, eso tiene que llenarte de gozo. Aunque la cuenta del banco no tenga nada.
Los valores eternos no tienen que ver con esto. Recuérdate que en el cielo no se menciona ni siquiera el dinero. Eso rompe nuestro esquema, eso. Porque hay algunos que piensan que van al cielo con toda su cuenta bancaria. No, 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 eso para acá abajo. Aquí es que se habla de eso. Por eso Dios no quiere que eso quite nuestro gozo. Haya o no haya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice y porque Él lo dice, eso es real. Cuarta bendición que vamos a ver, dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y eso quiere decir que Dios nos quita la ceguera espiritual. Todos antes de venir a Cristo, todos antes de aceptar a Cristo, todos antes de recibir a Cristo, somos ciegos espiritualmente hablando. Mire, adelantémonos un momentito y ahorita volvemos al Salmo, a Juan capítulo 9. Viéndolo en el contexto más amplio, es decir, cuando se cumple esto para todo aquel que crea, dice que Cristo dijo, para juicio yo he venido al mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que a menos que no haya sencillez en nosotros de reconocer la palabra y que Dios es el único Salvador, que es Jesucristo nuestro único mediador, el Espíritu Santo quien Él ha dejado en nuestras vidas para transformar y producir esos cambios, palabra dentro, cambios que se van a ver internamente, nosotros vamos a ver, y externamente. Dice el Señor que hay que ser como niños, hay que ser sencillos, hay que aceptar la palabra de Dios, porque Dios la dice, no se trata de mi lógica, se trata de que Dios me dice que es por la fe. Y al creerle de esa manera, mis ojos son abiertos. Y recibo lo que más tarde, un hombre que fue cegado para que viera su ceguera espiritual mientras estaba ciego físicamente. Pablo dice después que por medio de la sabiduría del Espíritu, Dios nos ha dado el conocimiento y nuestros ojos han sido, los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados, iluminados. Hermanos, usted y yo, si somos hijos de Dios, somos personas con ojos que pueden ver lo espiritual. No se oyó. Lo que antes usted no veía, ahora lo puede ver. ¿Qué dijo el ciego, el que había sido ciego? Cuando los fariseos lo sometieron a aquel cruel interrogatorio, dijo, yo solo sé una cosa. Yo antes era ciego y ahora veo. ¿Quién te puede quitar a ti esa realidad en tu vida espiritual? Antes éramos ciegos y ahora vemos. David en el Antiguo Testamento se anticipa por el Espíritu a esta realidad y dice que la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Entonces, si usted quiere tener alegría en el corazón, si usted quiere tener ojos iluminados por el Espíritu Santo, si usted quiere tener lo que dice allí, sabiduría de Dios y quiere tener un alma convertida, la palabra de Dios nos conduce a eso. Lo tenemos claro ahora. Esas son las bendiciones. Esas son las bendiciones que Dios trae a nuestro corazón. Quiero, sin embargo, irme un poquito más abajo, al versículo 10. Todo esto en el contexto que nos va a llevar a lo que David dice en el versículo 12. David, por experiencia propia, porque era un hombre que amaba la palabra de Dios. Ustedes pueden leer los salmos y ven cómo David se deleitaba en la palabra de Dios. Cómo meditaba, reflexionaba, cómo le pedía a Dios que esa palabra se hiciera vida en su vida. Por experiencia propia, David dice en el versículo 10 que la palabra de Dios él la compara con dos cosas. Una que le gusta muchísimo al ser humano, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y al referirse a eso está diciendo, la palabra de Dios no tiene escorias, no tiene metales extraños. Es palabra que es sometida al fuego. Y esa palabra sale pura siempre porque es palabra de Dios. Los seres humanos valoramos el oro. Lo valoramos en gran manera. Entendemos que es metal precioso y mientras más refinado está, más difícil de adquirir es. Ahí está diciendo David, es más deseable que ese oro fino. Y además dice,
y es más deseable que la miel que destila del panal. Está diciendo, para el ser humano la miel es apetecible y es saludable. Más que ese producto que sale del trabajo de las abejas, dice la palabra de Dios, supera eso. Así que nos da un bien físico y material y nos da algo que es deleitoso al sabor, al paladar. Y entonces él sigue diciendo, por favor, y aquí vamos entrando, en el versículo 11, frente a todo lo anterior que él ha dicho acerca de la palabra de Dios, él dice, tu siervo, refiriéndose a él mismo, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿A qué ellos se está refiriendo? Se está refiriendo a todo lo que él ha dicho, la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios. David está diciendo, por experiencia, yo sé que tú me has amonestado con estas palabras tuyas. Cualquiera que sea la forma en que tú me la has dado, yo he sido amonestado. Entonces quiero, por favor, que nos detengamos en la palabra amonestar. Es la palabra en el griego neutesia, en el hebreo significa lo mismo. Y quiero que nosotros grabemos esto. Porque la palabra amonestar significa poner en mente. Dios pone en nuestras mentes aquello que Él quiere o aquello por lo cual quiere traer a nosotros a través de su palabra instrucción. Imagínense al Señor, imagínense a nuestro Padre Celestial sentado delante de nosotros diciéndonos, yo quiero tener una reunión neutética contigo. Yo quiero instruirte por medio de mi palabra, pero voy a usar la palabra para amonestarte. Y la palabra amonestación significa que vamos a ser aconsejados, vamos a ser prevenidos, vamos a ser advertidos, vamos a ser reconvenidos. Nos habla esa palabra de que Dios traerá a nuestra mente alerta, el deseo de que a través de su palabra seamos alertados para no caer, no cometer errores morales. Él se sienta con nosotros por medio del Espíritu para reprendernos cuando, sabiendo que no debemos haberlo hecho, lo hicimos. Nos reprocha, nos redarguye. Eso es neutesia, eso es poner en nosotros aquello por medio de lo cual Dios quiere remover la basura interior y llevarnos a un nivel de cercanía, de pureza, de interés en que sea lo bueno y no lo malo lo que gobierne nuestras vidas. Así que David dice, tu palabra es dulce, tu palabra es pura, pero he aprendido también que tu palabra es jabón que limpia, que tu palabra es fuego que quema mis impurezas, que tu palabra es medicina que cura mis heridas, que tu palabra es sal que cuando me la echas quema y purifica. David conocía la palabra de Dios en la dimensión de la gracia y también en la dimensión de la corrección. Muchos de nosotros queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos ser corregidos, amonestados por Dios. No nos gusta. El ser humano rehúye la amonestación. No quiero que me digan, no quiero que me hablen. Y sin amonestación no hay corrección. Sin amonestación no hay transformación. Así que la espada de Dios, su palabra, tiene doble filo. Trae bendición, pero al mismo tiempo hiere, abre para sacar lo que está dañado, lo que está podrido. En esa reunión neutética donde Dios está poniendo en nuestro interior, en nuestra cabeza, lo que necesitamos conocer. Es en ese contexto, desde el versículo 7 al versículo 11, que David, repito, presenta a otros lo que ha sido su vida espiritual, su conocimiento espiritual, cuán bella es la palabra de Dios y cuán perfecta es yendo a lo profundo de nuestro ser. Y entonces, en el versículo 12, ocurre
algo inesperado. Porque en el versículo 12, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? E inmediatamente, después de terminar la pregunta, hace una afirmación, que es una petición a Dios. Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Todo lo anterior para decir esto, todo lo anterior pone en contexto la palabra y su poder. E inmediatamente dice, esa palabra que me ha amonestado, me ha enseñado mis propios errores. Y ante eso sale un grito de impotencia. ¿Quién? ¿Dónde está esa persona que puede entender sus propios errores? Al decir David eso, estaba hablando, remontándose a lo que dio origen a que la humanidad, a que nosotros los seres humanos no querramos enfrentarnos a nuestros errores. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios le llama a Adán para cuestionarlo por ser el primero que creó y a quien dio la instrucción primera, Adán le dijo, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, yo no te hice caso. Eso no fue lo que Adán hizo. Adán dijo, la mujer que tú me diste, ella es. Eso se llama en psicología desplazar la culpa, porque no nos gusta aceptar nuestros propios errores. Y mientras no aceptamos nuestros propios errores, nuestras vidas no pueden ser cambiadas. La puerta hacia la sanidad, la puerta hacia la restauración, la puerta hacia la libertad, empieza reconociendo, yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra mi prójimo. Eso es lo que trae libertad. Mientras tú y yo justificamos nuestros errores, nosotros no podemos ser personas libres. Y Cristo vino a dar libertad al cautivo, a abrir las puertas de las cárceles. Cárceles no físicas, cárceles espirituales, que son las peores, las terribles. Abrir la capacidad nuestra para ir hacia Él por medio de esa palabra neutérica, profunda, que limpia, que remueve, que nos dice, no, tú no puedes quedarte así, tú tienes que dar el próximo paso. Tu alma necesita conversión, tu voluntad necesita conversión, tu mente necesita conversión. La dinámica interna de tus luchas tienes que dejarla a mis pies para que yo te cambie. Y David saca ese grito de su alma, porque él sabe que él no puede entender sus propios errores. ¿Qué es lo que a qué esto nos lleva? Hermanos, entender nuestros propios errores significa reconocer y aceptar que sí cometimos un error. En el mundo posmoderno, bueno, y desde el mundo moderno, siglo XX, finales, los seres humanos tenemos la tendencia a a usar la palabra error como un desliz, algo que me ocurrió, y como no es algo tan grande, yo te pido excusas. Cuando no se pide perdón, se pide excusas. Pero la palabra de Dios no ve el error así, de esa manera. Y esta noche yo creo que lo veamos como Dios quiere. Porque si tú y yo no aceptamos que hemos errado, si no aceptamos que sí lo hicimos, vuelvo a repetir, lo que Cristo quiere hacer, no lo vamos a alcanzar. El Señor no nos quiere como personas que erramos continuamente, como personas que continuamente cometemos errores, sino como personas que van de victoria en victoria, no de derrota en derrota. La primera cosa es reconocer que lo hice, aceptar que lo hice. Lo segundo es la dificultad, estaba David queriendo decir, que hay dificultad de poder entender por qué cometemos los errores. No sé si te ha pasado, pero después de pecar, uno dice, pero ¿para qué lo hice? ¿Qué fue lo que hice?
Yo sabía que eso no lo debía hacer. Hay un conflicto interno que desde el punto de vista de inteligencia humana no puede ser resuelto. David se está refiriendo a eso. ¿Quién puede entender sus propios errores? Hay una dimensión que se llama impotencia humana para entender nuestros propios problemas, porque el alma necesita conversión. Y luego, saber que hay errores ocultos, errores de los cuales no tenemos conocimiento, o errores que teniendo conocimiento los hemos enterrado en la parte más profunda de nuestras almas. Y ni nos acordamos de eso. Y esos errores internos producen luchas y aflicciones y conflictos y nos hacen actuar que nosotros mismos no entendemos por qué hacemos eso, o por qué somos así, o por qué decimos eso, o por qué reaccionamos de esa manera. David está diciendo, escuchen bien, líbrame. ¿Líbrame de qué, hermanos? Quiero que tú y yo miremos este versículo. Y al leerlo, pongamos nosotros nuestra propia vida allí. Nuestra experiencia como seres humanos. David decía, líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Por qué pedía David liberación? ¿Por qué le pide a Dios, líbrame? Porque se da cuenta que Dios es el único que lo puede hacer. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que esos errores ocultos, si David está pidiendo libertad, es porque esos errores ocultos esclavizan el alma, esclavizan la personalidad, esclavizan la persona y no le permiten crecer espiritualmente. Escúcheme, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo soy así? Cuando somos honestos, un día decimos, pero ¿por qué yo soy así? Y si no justificamos la respuesta, ¿qué? Regularmente, eso es porque lo que Dios nos está diciendo es, hay fuerzas internas dentro de ti que tú no puedes gobernar, que tu naturaleza vieja ha insertado, ha creado, ha hecho crecer y no te permite tener autoridad sobre tu vida. Hemos dedicado aún los miembros de nuestro cuerpo, dicen Romanos, a la injusticia. Nuestras almas se inclinan al pecado con facilidad. Mentimos con facilidad. No somos íntegros con facilidad. La verdad no es lo que nos atrae, a menos que la verdad que otro me dice me perjudique. No me importa si yo hablo mentira. Todo ese comportamiento y toda la basura que sigue son muchas veces el resultado de esos pecados ocultos, de ese no saber por qué soy de esta manera. David le dice a Dios, líbrame de esos, porque cuando cometo los que sí yo sé y de los cuales me doy cuenta, puedo venir a ti y pedirte perdón, pero muchas veces no sé qué es lo que me pasa. ¿Usted se ha levantado algún día? Quizás aquí a alguien le ha pasado. Pero voy a plantear lo que ocurre. Quizás usted se ha levantado un día y usted no sabe por qué usted está tan de mal humor, tan que a usted mismo le molesta estar con usted. ¿Qué está operando? ¿Qué está pasando ahí? Y usted se pone a pensar y a analizar y dice, pero yo me acosté bien, yo hasta oré anoche. ¿Qué pasó? Hay cosas ocultas que están provocando mala sensación, una especie de disforia en su vida. A usted se le acabó el gozo en ese momento. Usted se levanta y a las personas que están alrededor de usted, y no quiere que le molesten, que le hablen, que le digan nada. Hay algo que se dañó allá adentro. David decía, cuando usted está así, usted es proclive, usted se va a inclinar a hacer cosas que después dice, pero ¿para qué las hice? Es más, hay personas que me dicen, yo no sé para qué salí ese día, yo debí quedarme en mi casa. Ese es un problema que tiene que ver con esos errores ocultos. Ahora, yo quiero, por favor, que se fije en la palabra error. Error no fue, dejé caer el lápiz. Error no fue, me pasé la luz roja. Error es más que eso. La palabra dice que error, y este salmo, cuando David lo usa, quiere decir, líbrame de mis equivocaciones morales.
Eso es lo que David está diciendo. Líbrame. Error, oculto o visible, en este contexto es equivocación moral. Y tiene su raíz en otra palabra hebrea que significa, escuche bien, errar, transgredir, desviar, divagar, pecar. Cuando está David diciendo, líbrame de mis errores ocultos, o quién puede entender sus propios errores, está hablando, quién puede entender de sus desviaciones morales, de su vagar, quizás solo en la mente, no ha cometido algo físico, pero en su mente ya está. De eso que Cristo decía, esa divagación de la que Cristo habla en Mateo 5. El que adultera lo adulteró ya. Si miró a la mujer o miró al hombre con deseos, ya adulteró, ese divagar. Es ese tipo de error interno o externo al que se está refiriendo aquí. Por lo tanto, dice la palabra, eso viene de transgresión. Transgresión es romper el mandato, la ley, el precepto, la norma que Dios ha establecido. Es a eso que se refiere. Y ese transgredir desvía a la persona de la ruta o el camino que Dios nos traza. Esa desviación, escuche, en su sentido simbólico, los hebreos lo usaban como alguien que se intoxicó con una bebida y empieza a divagar, a perder el equilibrio, no sabe por dónde va, está embriagado. Hay errores que nos embriagan. Hay pasiones en nuestro interior que nos embriagan y nos mantienen alienados, fuera de lo que Dios quiere. Y caminamos como si no estuvieran esos preceptos ahí, como si Dios no hubiera hablado, como si nosotros no tuviéramos conciencia de eso. Es tan profundo que muchas veces nos convertimos en personas ebrias delante de Dios. David está hablando de un asunto serio. Y vuelvo a decirles, hermanos, pongámonos en el contexto. Está hablando primero de todo lo que la palabra de Dios hace y él ha vivido. De todas las bendiciones que él ha vivido. Y sin embargo, de repente dice, esa palabra me ha amonestado y me ha enseñado que yo tengo desviaciones morales. Que yo puedo pecar contra Dios. Oh Dios, líbrame de mis errores ocultos. Hermanos, si David está diciendo, eso que está diciendo es, sí, yo puedo orar a Dios de esa manera y Dios quiere que yo ore de esa manera. Sin embargo, yo tengo que tener una determinación profunda, interna, en mi interior, para que esa palabra yo la agarre y me aferre a ella, usted se aferre a ella, en el momento en que sabemos que estamos divagando, que estamos fantaseando, que estamos yéndonos, desviándonos de lo que Dios quiere. Y quizás no tiene que ser un pecado sexual, estoy hablando de cosas que usted y yo sabemos que no nos son permitidas según la palabra de Dios y que hacemos. Esa intoxicación daña el alma. Y Dios que la ha convertido tiene que ver con tristeza. Como nosotros empezamos de nuevo a girar en vía contraria, dejamos el camino de la impureza y ahora estamos volviendo. Nos estamos empantanando en eso. Hermanos, podemos perder la sensibilidad espiritual cuando nos acostumbramos a vivir de esa manera. Yo quisiera que nosotros viéramos lo que David más tarde nos da como clave. Por favor, váyase al Salmo 139. ¿Cuál es el antídoto a todo esto? Salmo 139. Leemos 2 versículos de allí, que son los versículos 139, versículos 23 y 24. Palabras preciosas, sabias, palabras de una persona que conoce el poder de Dios y cómo actúa en su vida. Y entonces le dice a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tomemos esto como clave terapéutica para nuestras vidas. Cada uno de nosotros, hermanos, se lo digo en el amor de Dios, practicar esto trae libertad, trae sanidad. Practicar esto nos hace personas más cercanas a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que David está diciendo? Dios lo sabe todo de mí. Y su palabra me trae continuamente dónde yo estoy, qué he hecho, qué no debía hacer. Su palabra me dice: no te justifiques, David, reconoce las cosas. Su palabra me dice:
Señor, líbrame de aquello que tengo dentro y que no sé lo que tengo. Todo eso está David diciendo. Y entonces empieza con esta terapia poderosa para el alma. Mira, hermano, solo tiene que leerla y creerla, no le cuesta nada. Usted no tiene que pagar por esto. Usted no tiene que ir a ningún lugar. Esto Dios nos lo regala. Y empieza diciendo, yo reconozco que dentro de mí hay lo que no debe, existe lo que no debe existir. Y yo quiero que aquel que sí conoce el corazón empiece con mi vida de esta manera. Número 1, me expongo a que Dios me examine. Eso que parece tan sencillo de decir, no es tan fácil de hacer. Seamos honestos, seamos íntegros delante de Dios. Decirle a Dios, examíname y conoce mi corazón. Es decirle, te estoy dando libertad para que tú me pongas en la mesa de operación, en el quirófano divino. Tomes tu bisturí y tú abras mi corazón y empieces a buscar todo lo que está allí que no debe estar. Que tú empieces a sacar de mí toda raíz de amargura, de disgusto, de inconformidad. Que empieces a trabajar en lo profundo de mi ser para que todo lo que es obra de la carne ya no tenga autoridad sobre mí. Examíname, quiere decir, Señor, delante de ti no tengo que buscar hojas de parra para esconderme. Ni tú tienes que hacer vestidos para vestirme. Estoy expuesta o expuesto ante tu presencia para que tú me examines. Y Dios examina. Dios examina. Dios sabe cómo examinar. Dios no es como algunos médicos a los que vamos ahora. ¿Cómo se llama? Dígame, ¿cuándo se siente? ¿A qué tomes eso? Dios te hace un examen real de la vida. Y al decir examíname y conoce mi corazón, David le da un derecho más a Dios y dice, pruébame, 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 ponme a prueba, pásame por el jabón de Dios, pásame por el fuego de Dios, pásame por tus manos de alfarero y vuélveme a formar si es necesario. Saca de mí todo lo que no debe estar. Pruébame, Señor, yo creo en ti de tal manera que lo que tú hagas para sacar de mí lo mejor, yo lo acepto. Quiere decir, hermanos, pruébame. Yo estoy dispuesto o dispuesta a que tú me digas lo que encontraste. Yo aceptar tu diagnóstico y humillarme para pedirte, transfórmame y hazme como tú quieras. Llegar ahí es uno de los puntos más altos al que un cristiano puede llegar. Lo estamos cantando ahorita, no hay lugar más. ¿Qué? ¿Más? ¿Qué? Pero estar a tus pies no es dormirse a los pies de Cristo. El a tus pies no es, estoy aquí pero estoy mirando para otro lado, no. Es humildad. Es, ven a mí, hazlo. Remueve lo que tengas que remover, quita lo que tengas que quitar, arranca de mí toda planta que el Padre Celestial no ha puesto. Yo dejo que tú hagas eso. Hermanos, miren, yo sé que este año Dios quiere hacer transformaciones reales. Es lo que el Espíritu ha estado poniendo en mí. Transformación, es hora de ser transformados. Y eso significa que no se trata de parecer que deseamos ser transformados, sino de permitirle al Señor que lo haga. David decía, pruébame y conoce, segunda parte, mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Ponle un freno a ese pensamiento que se aceleró dentro de mí y que me está provocando ira, o me está provocando juicio, o me está provocando crítica, o me está provocando descontento. Frénalo, sácalo. No me permitas quedarme pensando en lo que no debo. Hermanos, estamos dispuestos a que el Señor realmente
conozca nuestros pensamientos. Claro que Él los conoce. Lo que David está diciendo, yo sé que tú los conoces, pero yo quiero que tú me conozcas más y me reveles más lo que hay dentro de mí. Y por fin dice, y ve, observa, mira, si hay en mi camino de perversidad. No, Señor, pero yo no soy tan mala. Cuando Dios me sienta e inserta en mí amonestación, no, Señor, pero no es tanto así. No aceptar lo que Dios nos revela por el Espíritu es un error, es pecado. Cuando Dios habla es para nuestro bien. Hermanos, no, tampoco me diga, es que Dios me dijo que esto hay que quitarlo, pero es que yo soy así. Yo tengo 20, 30, 40, 50 años siendo así. Es que yo soy así, Dios me hizo así. Nos atrevemos a decir, Dios me hizo así. No, Dios no nos hizo así. Hemos aprendido a ser así. Y cuando venimos a Cristo, olvídese de su mal genio, su mal carácter, de su aburrimiento, de sus palabras. Olvídese de eso. Usted y yo tenemos que ser cambiados. No entraremos al reino de los cielos aferrándonos a esa nueva naturaleza. El Señor no va a decir, sí, mi hijito, yo sé, sí, mi hijita, yo sé que tú eres así. No. Yo vine a darte vida. Yo vine a cambiar tu corazón. Yo vine a hacerte una nueva criatura. Eso es lo que Dios nos dice. Por lo tanto, David le está diciendo al Señor, y si hay en mí camino de perversidad, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a decir, Señor, mi camino es camino perverso? No, somos hombres y mujeres santos. Señor, mira mi justicia, mira qué bien me porto. Bendíceme, Señor. No. David, que decía que era preferible estar un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de ella. Un hombre que amaba la presencia de Dios, que quería estar a los pies del Señor, que adoraba a Dios. Dice, y mira cuando me examines, si en mí hay camino de perversidad. Eso se llama ser sincero delante de Dios. Y eso permite que Dios trabaje libremente y saque todo trastorno. Fíjese bien, conoce mi corazón, palabra corazón, prueba y conoce mis pensamientos, palabra pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad. Corazón, emociones, deseos, metas, pensamientos, lo que alimenta eso que el corazón quiere. De dentro del corazón sale, dijo el Señor, los malos pensamientos. Y luego habla de camino, nuestra forma de ser en la vida. David está diciendo, tómame, yo me entrego a ti. Y todo lo que yo evalúo como bueno, frente a tus ojos no lo es, sácalo. Y todo lo que yo deseo, si no es tu voluntad y tu propósito, quítalo. Es darle libertad a Dios para que nos haga de nuevo. Hermanos, si Él dice al final, y habiendo hecho eso, guíame en el camino eterno. No son mis caminos, son tus caminos, Señor. No es mi forma de ver, es tu manera de ver. Has alumbrado mis ojos para que yo entienda cuál es el camino por el cual debo caminar. Enséñame a caminar en el camino eterno. No me permitas salir de ese camino. Y el camino eterno es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es que aprendamos a caminar en Él hasta que nos encontremos con Él, cuando seremos perfeccionados. Y entonces dice la palabra, conoceremos como somos conocidos. Y entonces ya no veremos por espejo, sino que veremos claramente. Y la revelación que Dios dice que tiene para nosotros son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Eso es lo que Dios tiene preparado. El día que tú y yo nos encontremos con Él, nos daremos cuenta de cuán importante fue hacerle caso a Dios. Hermanos, yo voy a terminar de esta manera. Eso lo dice un hombre que estaba cerca de Dios, que amaba la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, tú y yo, nosotros tenemos en ese nivel, vemos la palabra de Dios como la veía David. Porque si la vemos así, entonces amaremos la palabra de tal manera que no querremos soltarla. La palabra de Dios no nos aburrirá. Querremos escudriñarla, saborearla, deleitarnos en ella. Buscaremos el tiempo, aunque no lo tengamos, para estar en su presencia.
Si la palabra de Dios realmente es para nosotros lo que era para David, entonces nosotros podemos decir que estamos caminando hacia el camino eterno, porque Dios sacará, arrancará todo aquello que no debe estar y pondrá allí esa palabra que trae gozo al corazón, que convierte al alma y la hace buena y pura delante de Dios, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que por su rectitud nos hace personas fieles a Dios. Hermanos, hay la oportunidad, tenemos la oportunidad de vivir la palabra. La palabra de Dios es preciosa, es única, es gloriosa, alimenta, sana, transforma. Pues vengamos a ella para que podamos decirle a Dios: aquí estoy, examíname y haz lo que tú quieras conmigo. ¿Cuánto tenemos que dejar a los pies del Señor? Mucho. Mucho. Punto final. El examen, la autorreflexión es imprescindible para la vida del cristiano. Yo les pido en el nombre de Jesús, no espere que la congregación, la iglesia, que Dios nos diga vamos a tener un retiro. Retírese, tome tiempo, vaya a los pies del Señor y dígale: Señor, examíname. Yo no quiero oír lo que yo pienso de mí, yo quiero oír lo que tú piensas de mí. Quiero tener una reunión neutética contigo. Háblame de ti, insértame tu palabra, enséñame. Hermanos, no perdamos tiempo. La palabra de Dios está allí, esperando cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, que un día tocaras por tu espíritu a David, tu siervo, para que él expusiera esto que hemos leído hoy. Gracias, Señor, porque son hombres, son mujeres, las que nos hablan en tu palabra de lo que hiciste en ellos, de cómo ellos te buscaron, cómo tú los tocaste, cómo tú los llamaste y cómo ellos respondieron a ti. Cómo estuvieron confundidos en algún momento o en muchos momentos y cómo al acudir a tu presencia, tus palabras trajeron quietud, trajeron revelación, trajeron paz a sus vidas. Señor, no queremos empezar este año llenos, cargando una mochila llena de las mismas cosas que han estado entorpeciendo nuestra vida espiritual. Un carácter que no se somete a ti. Unas emociones que trastornan nuestro ser. Unos errores ocultos y otros visibles que no nos permiten ser elevados, levantados, sanados por ti. Este es tiempo, Señor, de evaluarnos. Es tiempo de mirar hacia adentro. De mirar lo que tú nos colocas frente a nosotros mismos, para que entregándote lo que nos hace tropezar, lo que nos hace divagar, para que entregándote nuestras desviaciones, torpezas, errores morales, espirituales, tú hagas la buena obra. Gracias por ser Dios que espera, Dios paciente. Gracias por ser justo, gracias por ser Dios salvador. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado todo lo que necesitamos para vivir la vida piadosa que tú esperas que en ti tengamos. Gracias por Jesucristo. Gracias por su salvación tan grande. Gracias por abrirnos la puerta, la entrada hacia tu misma presencia. Gracias, Señor, porque no nos has desechado, porque siendo como somos, nos invitas a venir a ti. Y allí a tus pies cargas, allí a tus pies abatimientos, desconciertos. Allí a tus pies nuestros pecados pueden ser borrados, nuestras cargas pueden ser quitadas o aligeradas. Y con nosotros
empiezas a caminar, Señor, para que en ti tomemos, nos refresquemos y podamos, mirándote siempre, seguir caminando. La esperanza es preciosa y es real. Tu reino es invisible y es real. Tú eres Dios invisible y eres real. Y por eso esta noche te pedimos, Señor, que no haya en nosotros ninguna justificación, ni ninguna posposición para llegarnos a ti con diligencia y decirte, Señor, haz hoy lo que quieres hacer. Hermano o hermana, yo te invito esta noche, amigo o amiga, si aún no conoces a Cristo, te invito en el nombre de Jesús a que le permitas al Señor que te examine y conozca tu corazón, nuestros corazones. Te suplico en el nombre de Jesús que le permitas al Señor que te revele, nos revele si hay camino de perversidad, y que le oremos insistentemente para que nos libre de nuestros errores ocultos. Te pedimos todo esto, Señor, creyéndote y sabiendo que tu buena mano está a nuestro favor. En el nombre de Cristo, precioso, glorioso nombre, poderoso nombre, te lo pedimos. Amén, amén.